Paz y bien, te saluda tu Miss Paola Correa como siempre, deseando que te encuentres muy bien en casa y que compartamos juntos este nuevo día, este nuevo aprendizaje, esta nueva sesión, en la que sin duda vamos a aprender nuevas cosas, nuevos conocimientos, nuevas capacidades que nos van a ayudar a desenvolvernos. Pero para ello primero nos vamos a encomendar en las manos del Señor, nos vamos a poner en sus manos diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe de manera muy especial el día de hoy. Le agradecemos por darnos un día más de vida y le pedimos que nos acompañe a lo largo del día, justamente con su sabiduría para actuar y que nos cubra siempre con su manto, protegiéndonos y dándonos salud y vida. Roguemos al Señor y terminamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora que ya nos hemos encomendado en las manos del Señor, que nos hemos puesto en sus manos, quiero invitarte a que reflexionemos sobre lo siguiente. Quizá tú hayas tenido ya la oportunidad de escuchar esta canción que varios artistas de nuestro medio local, quiere decir de nuestra ciudad, de nuestro país, han presentado en este contexto de la pandemia, ¿no? Varios de los artistas se han unido para hacer una canción que refleje lo que estamos viviendo y que además exhorte a las personas a quedarse en casa, reflexionando sobre lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Ahora, esa canción en realidad es bastante sencilla, pero a pesar de esto, hay muchas personas que no comprenden bien lo que se dice en ella o lo que significa en todo caso, ¿no? Entonces, ahora yo te voy a hacer 4 preguntas que deseo pedirte que responda desde casa, ¿ya? En tu casita vas a responder cada una de ellas mentalmente, no te pido que lo escribas. ¿Crees que todos entendemos los mensajes de las obras? ¿Crees que cuando observamos una obra, todos logramos captar su significado, su mensaje? ¿O no todos lo logramos hacer? ¿Una obra transmitirá un solo mensaje o un solo significado? ¿O habrán tantos significados como tantas personas haya? Quiere decir, ¿una obra solo tiene una verdad o puede ser que tenga varios significados? ¿Qué crees tú? Ahora, ¿cómo puedo lograr identificar estos mensajes o estos significados que me quiere dar una obra? ¿Cómo lo lograría hacer? ¿Y qué pondrías tú en práctica para poder hacer esto? Vamos a reflexionar en torno a estos temas y todas estas preguntas nos van a dar una sola respuesta. Para observar una obra artística y para poder entenderla, lo que yo debo hacer es saber apreciarla estéticamente y para ello debo saber reflexionar. Entonces, el propósito de aprendizaje se enmarca el día de hoy en la capacidad que es reflexiona creativa y críticamente. Y el desempeño es genera. ¿Por qué genera? Porque tú vas a generar hipótesis en críticas artísticas sobre los posibles significados de las dramatizaciones observadas en la web. Bien, entonces vamos a observar una narración dramática y tú en base a ella vas a generar tus hipótesis, que quiere decir, vas a generar los significados que tú crees que esa dramatización te quiere dar a conocer. Bien, y eso lo vas a generar o lo vas a redactar ¿en dónde? En tus críticas artísticas. Ahora tú me dirás, Miss Paola, pero eso ya no lo habíamos hecho. Claro, pero lo hemos hecho de una forma incipiente y con productos infantiles, ¿recuerdas? Ahora vamos a hacerlo con productos profesionales. Y tú me dirás, pero ¿qué hago cuando estoy frente a un producto profesional? ¿Va a ser fácil o no va a ser fácil entenderlo? De repente puedes pensar que va a ser difícil, pero en realidad no. Imagínate, la primera vez que vas al teatro, ¿qué hacer frente a una obra artística? Primero es importante que sepas que debemos empezar a ampliar ya nuestro bagaje cultural, ¿no? Pero sobre todo debemos empezar a desarrollar nuestra creatividad y nuestra crítica. Recuerda que la cultura nunca va a pasar de moda y es preciso que empecemos a saber cómo utilizar nuestro juicio personal, cómo ser críticos y de esta forma, imagina tener siempre un buen tema de conversación con las personas y además tener un pasatiempo que sea tan enriquecedor. ¿Qué puede ser más enriquecedor que tener el pasatiempo de observar productos artísticos, de observar obras artísticas? Tendrías un tema de conversación diferente para cada persona. Imagínate, de acuerdo a los diferentes gustos. Y además te harías una persona crítica y una persona creativa. Y esto de aquí no nos sirve para entender las obras, esto nos sirve para entender el mundo. El saber reflexionar y entender el significado de una obra nos sirve también
para aplicarlo en nuestra vida cotidiana, claro que sí, para que nosotros sepamos no solamente reflexionar ante obras, sino reflexionar ante lo que sucede en el mundo para poder establecer nuestras propias críticas en la vida cotidiana. Entonces es importante que tú desarrolles esta crítica, y para desarrollar la crítica necesitas también de la creatividad, porque no vas a poder entender una obra si es que no eres creativo para darle un significado a cada uno de los elementos de ella. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar esta reflexión crítica y creativa para ampliar nuestro panorama de análisis del mundo en general. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces cuando estemos frente a una obra artística? Lo primero que vamos a hacer tranquilo es identificar su contenido. Quiere decir que voy a observar la obra y voy a decir, esta obra me va a hablar de esto. Muy bien. Luego voy a empezar a valorar la obra. Creo que está siendo clara, no está siendo clara, la estoy entendiendo, no la estoy entendiendo, ¿por qué no la entiendo? Ahí estoy empezando a valorar las características de este producto artístico. Y luego voy a generar los mensajes. Enlazo lo que yo he observado, el contenido que he observado, con la valoración que he hecho, y voy a decir, bien, yo creo que esta obra me quiso decir esto. Entonces, luego de ver la clase pasada observado productos menos complejos, ¿no? Más sencillos, como los productos infantiles en los que los niños hacían una representación, donde asumían roles de la vida cotidiana, de la vida adulta. Ahora vamos a analizar productos de mayor complejidad. En este caso vamos a analizar productos profesionales. ¿Pero qué voy a hacer? Primero voy a seguir el paso primordial, que es observar críticamente la obra. No observarla simplemente como dar una ojeada a un libro, no, observarla críticamente, disponer todos mis sentidos para observar la obra. Luego voy a dedicarme a conocer el contexto de la obra y sus artistas. Luego que observe la obra voy a investigar en internet en qué contexto surgió esta obra y quiénes son los artistas que la han creado. Bien, luego de esto voy a enlazar la información, lo que yo he observado y lo que he recogido de la web, y voy a concluir sobre sus significados. Quiere decir que después de enlazar esa información voy a decir, bien, esta obra significa esto para mí. Como es un significado que tú le has atribuido de forma personal, le vamos a llamar hipótesis. Por eso el desempeño es generar hipótesis. ¿Por qué? Porque no sabemos si estos significados son los verdaderos o no que me han querido transmitir en la obra. Pueden ser ciertos o no. Entonces, son hipótesis, son afirmaciones que yo supongo que pueden o no ser ciertas. Ahora, debes recordar que el fin de una obra siempre va a ser que tú descubras su significado. No solamente criticarla y decir si está bonita o está fea, como muchas veces hacemos, sino que va a valer la pena observar una obra e invertir tu tiempo en ella si es que tú has logrado entender lo que el artista te quiere dar a conocer, si es que has logrado entender su significado. Y ahora vamos a hacer un ejemplo juntos. Primero vamos a observar un producto artístico profesional que explica un poco el contexto de la pandemia que estamos viviendo. Una vez que lo observamos, vamos a ir por el segundo paso, que es reflexionar sobre el contexto en el que se ha creado este cuento y quiénes son sus creadores, ¿no? Sus artistas. Luego vamos a enlazar este contenido, lo que hemos observado y lo que hemos investigado, para encontrar el significado. Y al final vamos a construir nuestra propia crítica, donde vamos a redactar nuestra hipótesis sobre el significado e intención de la obra. ¿Bien? Entonces observemos este producto artístico y apliquemos todos los pasos necesarios para realizar la crítica. Y luego de observar el producto, que te lo voy a dejar también adjunto para que lo puedas observar tú en casa de forma tranquila en la web, vamos a redactar ya nuestra crítica artística, ¿no? Y en ella, como te decía, lo que vamos a hacer es generar hipótesis, es redactar aquel significado que yo creo que tiene la obra. Entonces, voy a empezar diciendo que para mí, en esta narración dramática se nos quiere transmitir la importancia de trabajar con amor y compromiso en nuestras labores, reconociendo así a todos quienes arriesgan sus vidas por salvar las nuestras en estos momentos, por no dejar de lado su vocación. Y ahora, recuerda que estamos trabajando en la crítica artística en dos partes, ¿no? Una primera donde colocamos su significado y ahora voy a colocar lo bueno que encontré en la obra y que me permitió entender ese significado.
Esto se demuestra en la narración del artista, que es clara, asume distintos personajes y roles y mantiene un tono de voz adecuado y fácil de entender. Entonces estoy describiendo qué cualidades de la obra me permitieron entenderla y además qué entendí sobre la obra. ¿Por qué? Porque yo he observado en este cuento, en esta narración dramática de un cuento, que hay un hombre que ama su trabajo y que le gusta hacer su trabajo, y ahora lo estoy relacionando con la información que obtuve del contexto, en qué situación se creó o en qué situación se hizo esta obra, en la situación de la cuarentena, como le estamos leyendo en el link de interés de la misma página donde está esta obra, ¿no? Esta obra se creó por un grupo de artistas españoles que quisieron relatar este cuento en estos momentos de confinamiento, de cuarentena, para que nosotros aprendamos a reconocer la labor de aquellas personas que no pueden estar en cuarentena y que están afuera haciendo su trabajo con amor por cuidarnos. ¿Bien? Entonces, estoy enlazando lo que yo he observado con aquella información del contexto que yo tengo y digo, claro, este cuento ha sido creado para que nosotros no solamente valoremos la labor de las personas, sino que además en este contexto de cuarentena valoremos de forma especial la labor de aquellos que están arriesgándose por nosotros, como los doctores, los médicos, bien dicho, los enfermeros, los bomberos, los policías, ¿no? Entonces estoy entendiendo la obra a partir del contexto. ¿Por qué esta obra ha sido creada ahora, en este momento? Porque quieren que entendamos la importancia de desarrollar el trabajo con compromiso, con amor, como lo hacen nuestros policías, nuestros doctores en ese contexto actual en el que nos piden valorarlo. Bien, ahí está entonces mi crítica, sencilla, corta, y ahora te voy a invitar a realizar tu propia crítica. ¿En base al mismo cuento? No, yo te voy a dejar en la web, en un enlace de interés, en el aula virtual, perdón, un enlace de interés sobre una narración dramática de un artista muy conocido de talla mundial que se llama François Valis. Él tiene una serie de cuentos y te voy a dejar una narración dramática de uno de ellos para que tú la observes en casa, para que tú investigues sobre ella y sobre el artista en internet, para que enlaces esos contenidos y para que finalmente redactes tu crítica donde concluyas qué crees que significa la obra y qué mensaje te ha querido dar, qué intención ha tenido el artista de darte en esta obra, en este cuento, y cómo la has entendido o qué cualidades de la obra te han permitido entender. Entonces tienes el ejemplo para que en base a él tú puedas realizar tu propia crítica en base al ejemplo que está allí, y luego lo que vas a hacer simplemente es enviarme esta crítica que has redactado. Tienes el ejemplo de la crítica que debe tener dos partes. Tú vas a redactar tu propia crítica artística en base al cuento que vas a observar, y una vez que la hagas, en no más de 5 líneas, recuerda que dice claramente no uses más de 5 líneas, me vas a enviar tu crítica, ya sea escrita en tu cuaderno o simplemente redactada en un archivo de Word, en un mensaje vía Cubicall. ¿Bien? Entonces te agradezco por este momento, te agradezco por tus ganas de aprender y te pido que te quedes en casa en paz y bien.